Vamos a grabar para publicar. Buenos días. Hoy vamos a ver límites. Teníamos, vamos a repasar tres conceptos, eso es lo que teníamos. Tres conceptos de cómo y qué es el límite. Y que por ahí es medio confuso porque todo se llama límite y hay tres conceptos diferentes. Y los tres se llaman límite. Vamos a hacer un pequeño cuadro como para ayudar a que organicen en su mente los tres conceptos. A ver qué pasa con mi... Ahí está. Límites, tres conceptos. Hay un concepto que involucra a otros dos, que es el límite como operación matemática. Y el límite de una función. En el límite como operación matemática tenemos que un concepto que siempre hay una solución o un resultado de la operación. Y también el límite como operación matemática, a modo de broma, se dice que el límite no tiene límite. ¿A qué se refiere con que el límite no tiene límites? A su posibilidad de ser un comodín de operaciones matemáticas que entra en cualquier lado, es distributiva con todo, puede entrar dentro del seno, puede entrar dentro del arco coseno, dentro del logaritmo, del exponencial, no tiene límite, ¿sí? Es la única operación que tiene todos los pases para entrar en todos lados. Y siempre hay un resultado, quiere decir que infinito es un resultado válido, 0 es un resultado válido, o cualquier número real es un resultado válido. Y en el límite de una función entran a jugar en ese solo concepto entran a jugar los límites laterales. Y se dice que no existe el límite de la función cuando los límites laterales son distintos. Entonces se pueden dar casos como un salto finito, un salto infinito, o sea, una asíntota, y se pueden dar el caso en que las dos ramas confluyan en un límite, y ahí sí el límite existe. Puede ser eso, o puede ser que el punto no exista, pero el punto sigue siendo el límite. Esto se llama punto vacío, y en este caso sí existe, y acá no existe el límite, y acá no existe el límite. Eso es respecto del límite de una función. Como decimos rápidamente límite y no agregamos de qué estamos hablando, porque presuponemos que entiende el que escucha, decimos el límite, siempre hay un resultado, decimos acá, y acá decimos que el límite no existe. Es confuso, ¿no es cierto? Pero sepan que se refiere a dos conceptos diferentes. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ninguno, profe. Bien. Vamos entonces al ejercicio 7. TP3, ejercicio 7. Vamos a ver el C. Antes de arrancar con este ejercicio, les tengo que comentar que hay 7 indeterminaciones en el límite.
pese a que el límite siempre tiene un resultado, hay 7 situaciones en que no tiene un resultado en primera instancia, pero si lo trabajamos, a la indeterminación la sacamos y entonces llegamos a ver el verdadero límite. Esto convertiría la operación un poquito más complicada, pero es uno de los grandes desafíos del análisis matemático. ¿Cómo es el asunto de las indeterminaciones? Las indeterminaciones no nos permiten ver cuál es el valor que toma la función. Son 7. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito menos infinito, son las 4 algebraicas. Y hay 3 exponenciales, 1 a la infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, son las exponenciales. Cuando nosotros tenemos alguna de estas 7 indeterminaciones, el resultado del límite está demorado. ¿Por qué? Porque hay que eliminar primero la indeterminación para encontrar el verdadero valor del límite. Se lo asocia a que la indeterminación es como una capa de pintura. Cuando nosotros la rasqueteamos y sacamos la capa de pintura, podemos ver exactamente cuál es el límite. Vamos a ver ahora en el ejercicio 7 algunas de esas indeterminaciones y cómo se procede, cuál es la estrategia para solucionarlas. ¿Ya han copiado? Sí, profe. Sí, profe. Estas indeterminaciones las tienen que saber de memoria. Y también de memoria cuál es la estrategia de cada una. No son muchas y las estrategias tampoco son muchas, entonces es importante aprender bien este tema porque es un tema de parcial permanente. Vamos entonces ahora al ejercicio 7. Y habíamos dicho que vamos a desarrollar el punto C. El punto C pide el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre x cuadrado menos 4. Cuando yo reemplazo los x de la función argumento del límite por el valor x igual a 2, me queda 0 sobre 0. Y eso es una indeterminación. ¿Cómo se procede acá? Cuando estamos en presencia de que el límite tiende a 2, a un valor real, y tenemos un cociente de 0 sobre 0, tenemos que factoriar. La estrategia es factoriar y simplificar los ceros. Lo que hace 0 al numerador y al denominador. Bueno, entonces esto se convertiría en límite cuando x tiende a 2. Este x menos 2 no lo podemos factoriar, pero el x cuadrado menos 4 sí, es una diferencia de cuadrados, y nos queda... Y aquí podemos simplificar. Y ahí sí, se fueron el 0 sobre 0. Lo simplifiqué y me queda ya algo que no es una indeterminación. En el enunciado del ejercicio 7 dice que verifiquemos qué pasa cuando, verifiquemos con GeoGebra cómo se interpreta gráficamente esto. ¿Sí? Un detalle es que cuando la función argumento está así, nosotros sabemos
que el dominio de la función es igual a los reales menos dos elementos. El 2 y el menos 2 y el 2. Perdón, acá yo he cometido un error, nadie dijo nada. Eso no es 4, sino 2. Y acá es un cuarto, no un sexto. Ahora sí. ¿Se entiende esto? Y al ser el dominio este, por más que yo haga la simplificación, el dominio no varía. Entonces sigo teniendo problemas con el 2 y con el menos 2. Con el menos 2 es obvio, está acá en la función residual, lo que queda, sigue siendo un problema al menos 2 porque hace 0 el denominador. Pero desapareció el 2 como problema. Pero yo antes de hacer la simplificación tengo que saber que el 2 es un problema y tiene que quedar como problema porque la simplificación solo se puede hacer cuando los valores de x son distintos de 2. Si no, no puedo dividir en 0. Pero al hacerlo también simplifico los valores próximos a 2 y ahí se aclara el panorama. Bueno, ¿cómo es esto en GeoGebra? Esta no es. Vamos a borrar acá. Primero tengo que compartir GeoGebra. Para que ustedes lo vean. Bueno, ahí estoy en GeoGebra. En la ventana de entrada vamos a poner la función tal como está en el argumento del límite. Entonces era paréntesis x menos 2, cierro paréntesis, dividido, paréntesis, x al cuadrado menos 4. Ahí está. Le doy enter. Y para que ustedes vean la función cómo queda, ahí la tienen. Pero hay dos puntos que son complicados. Uno es el menos 2. Pongo x igual a menos 2 y me da, esa es la ecuación de la asíntota. Para que se vea distinto a los ejes, la vamos a poner en estilo de trazo en líneas. Entonces ahí, ¿ve? Ahí está marcada la asíntota en x igual a 2. Y en x igual a 2 positivo, tenemos un punto vacío, que le voy a llamar P igual x igual a 2, y el y es f de 2. Bueno, f de 2 no existe. Era el límite, ¿cuál era? Un cuarto, ¿verdad? 1 dividido 4. Le doy enter, y ahí está el punto. Ahora ese punto P no es un punto relleno, sino que es un punto vacío. Entonces le vamos a cambiar el color para que se sepa que es de la misma curva, y además el aspecto, porque el estilo de punto no es relleno, sino que es vacío. Le vamos a bajar un poquito el precio, y ahí está el punto P como una burbuja, como un punto vacío. Así es la gráfica. Y entonces, como hay un punto vacío, nos pide el límite que nos acerquemos por izquierda y por derecha a ver a qué punto apunta la función. Y el punto es 2, un cuarto. Lo podemos ver más de cerca. Fíjense, esta línea suave de arriba es 0,5. Si nos acercamos, ahí está 0,2, pero 0,2 no es 0,25. Ahí está el punto P.
¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, esa es la idea de que ustedes entiendan qué está pasando y qué significa el límite. Y en este caso en particular, hemos empleado una técnica para eliminar la indeterminación, que fue factoriar numerador y denominador y simplificar lo que hace cero el numerador y el denominador simultáneamente, y ahí se elimina la indeterminación 0 sobre 0. Vamos de nuevo a la pantalla en blanco. Esto me interesa que lo entiendan porque es el procedimiento matemático algebraico. ¿Y cómo se saca el límite? El límite acá es directamente, cuando se fue la indeterminación, es reemplazar x por el valor al que tendería el límite, y ahí nos da el valor del límite. Que el valor del límite no significa que el punto exista en la función. Lo que indica el límite es la tendencia a qué punto va. Pese a que simplificamos, el dominio no tiene que cambiar. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, vamos a ver otro ejercicio, el E. Ejercicio 7, E. El límite cuando x tiende a 0 y esto de nuevo me da 0 sobre 0. Y hay que factoriar. Pero no puedo factoriar una expresión irracional. Solamente puedo factoriar una expresión irracional que tiene cosas irracionales en común. Tampoco es el caso. Esto es una indeterminación. Pero tengo realmente un 0 en el numerador y un 0 en el denominador. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar y dividir por el conjugado para convertir esto en una diferencia de cuadrados y eliminar la raíz cuadrada en el numerador. Bueno, ¿cómo es la estrategia? Termina siendo también la estrategia simplificar, factorizar y simplificar. Con el agravante de que además necesito un paso adicional porque como está la raíz cuadrada tengo que tratar de compensar o eliminar. Vamos a ver cómo queda. Un detalle que quiero que observen es que yo pongo en todas las veces la partícula límite y con el x tendiendo a 0, en este caso, no lo dejo de poner, solamente dejo de ponerlo cuando lo resuelvo. Mientras tanto tiene que ir límite. Una cosa es límite y otra cosa es resuelta. Si yo no me quiero ahorrar el tema del límite, está mal. Y en un parcial eso lo tacha. Así que vayan viendo cómo lo van a hacer ustedes. Multiplico y divido por su conjugado. El conjugado no tiene problemas de cero, porque es positivo más positivo. Nunca se hace cero. Así que ahí no hay problema. Agrego un detalle que no genera un problema extra. Ahora, si yo combino los dos de arriba, me queda lo siguiente. Una diferencia de cuadrados. Y abajo me queda lo que estaba. Al resolver la diferencia de cuadrados, se me va la raíz.
acá se cancela el 1 con el menos 1. Fíjense que cuando es sumo o resta se dice se cancela, pero cuando se multiplica y se divide, se dice se simplifica. Y ahí acabo de eliminar, con este paso, lo voy a poner de otro color porque son dos pasos distintos. Primero cancelo el 1 con el menos 1, porque al sumarse entre sí da 0, y después simplifico las X, que están puestas con color verde. No es muy feliz la elección del color. A ver, vamos a poner algo que se vea un poquito distinto. Voy a poner naranja. Ahí ya al simplificar con el naranja, simplifico el 0 sobre 0. Y me queda directamente el límite, cuando x tiende a 0, de 1 sobre raíz cuadrada de x más 1 más 1. Y resuelvo. Ahí ya no tengo indeterminación, no tengo problemas, entonces no es ninguna de las 7 indeterminaciones. Cuando reemplazo 0, me queda raíz de 0 más 1 es raíz cuadrada de 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Y después más el 1 que está afuera, 2. Entonces ese límite lo voy a poner con la función original. Es igual a 1 medio. ¿Se entendió? Profe, ahí no Sí. sería x más 2, porque Entonces, ahí está el menos 1 elevado al cuadrado. No quedaría más 1, o me estoy no confundiendo. sé dónde me estás hablando. Donde dice límite de x de 0, Acá. ahí. Ahí No, no está el acá lo elevado al que se cuadrado. hace es simplificar el 2 y la raíz cuadrada, el cuadrado y la raíz cuadrada. Y me queda el argumento limpito adentro, x más 1. Sí, y ahí queda el menos 1 al cuadrado. Ah, ahora entiendo tu pregunta. Fíjate que esto es menos 1 al cuadrado. Por eso. Es distinto menos 1 al cuadrado. Estas cosas son distintas. Ah, Cuando bien. es la segunda, lo puedo dividir como es el producto de menos 1 por 1 y la potencia es distributiva. Ahí el menos 1 se hace más 1 por 1 y me queda 1. Pero solamente en este caso. Cuando el menos está afuera del cuadrado, no se afecta porque en el cuadrado queda menos. Ah, bien. Disculpe, profe. No, por favor, es buenísima tu pregunta, porque yo hasta grande me quedé con esa duda hasta que me animé a preguntarla, me la explicaron así como te la estoy explicando yo hoy, y ahí me quedó claro. Y la idea de esta clase es que les quede claro, yo no les estoy tomando examen, quiero que aprendan. Y está bien que ustedes hagan las preguntas y no tienen que pedir disculpas. Esto es para que ustedes pregunten. Si ustedes no preguntan, yo nunca sé qué les tengo que explicar. Y siempre estoy explicando cosas que ustedes ya saben. Y las dudas no las tratamos nunca. Entonces no se aprende. En cambio, en el momento que ustedes abren la boca, ¿cómo los veo? Los veo como que se les abre la cabeza y yo veo dentro de sus cabezas. Y ahí me doy cuenta qué detalle les falta. Ustedes conversen conmigo. Cuando yo pregunto, contesten. Esto es una interacción, no es una cosa. Si no saben qué, grabo la clase y la dejo ahí para que la vean todo y me voy a tomar mate con mi mujer y la pasamos bomba a todos, ¿sí? Pero en realidad el acto de enseñar es enseñar a cada uno lo que le hace falta. Y eso únicamente lo podemos saber si ustedes abren la boca, si ustedes hacen ese paso de confianza, ese paso al vacío, que yo no los voy a dejar que se estrellen en el piso, ni me voy a burlar de ustedes. Yo les voy a contestar con lo mejor que tenga. En este caso, nos fue bien a todos, ¿no es cierto? ¿Te quedó claro cómo es el asunto? Entonces, esto es positivo. Esto es lo mejor de la clase de hoy hasta ahora. Profe, Sí. disculpe, y esto sería un punto vacío, ¿verdad? Sí, porque en la función inicial, o sea,
en esta, vemos que el dominio es los reales menos el 0. Y está tendiendo a 0, a un punto que no existe en la función. ¿Y qué da? Da un punto. El punto vacío es, y usted ha interpretado correctamente, es, llamamos P de PP, y es X igual a 0 y igual a 1/2. Bien, profe, gracias. Y vemos cómo se ve en el GeoGebra, ¿sí? Ahora mismo lo veo. Ahí me está gustando. Cuando ustedes se animan a preguntar, esto se empieza a poner interesante, porque además dispara las preguntas de sus compañeros. Vamos a reformar esto y le vamos a poner square root, a ver si me lo acepta, a ver si está en castellano. Sí, sí me lo aceptó. X más 1 era, ¿no? ¿Dónde tengo el más? Tengo computadora nueva. Más 1, le doy un paso para allá, menos 1, y abajo solamente tiene que quedar X. A ver. Ahí está. Bien. Le doy Enter. A ver. ¿La hizo? Sí, sí la hizo. Lo que pasa que ahí está la función. Y fíjense, está en 0,5 corta. Pero ahí hay un punto que tiene las siguientes coordenadas. 0 y 1/2. Y ahí está el hueco. Esta recta vertical la apagamos y ahí está la función. ¿Ve que tiene un punto vacío en 0, 1/2? Así es como se la tienen que imaginar. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. Sí. Buenísimo. Vamos a ver otro punto de este ejercicio, 7, y vamos a pasar al ejercicio 8. ¿Podríamos ver el F? No me va a dar el tiempo. Podríamos ver todos, pero no le tengan miedo. Ustedes con lo que ya han aprendido, tienen que factorear. Bueno, les va a resultar más complicado factorear ese, pero sí lo van a poder hacer. Vamos al J. En el J, el límite, cuando x tiende a 1, de la siguiente función. X cuadrado menos 1 sobre x menos 1, y todo esto elevado a la 2x. ¿Qué tenemos acá? Tenemos x tendiendo a 1, entonces tenemos 0 sobre 0 y todo elevado a la 0. Primero y principal, 0 sobre 0 es una indeterminación, ahí ya estamos mal. Si por una casualidad esa indeterminación da 1, nos queda 1... ¿No queda elevado al cuadrado, profe? Ah, al cuadrado, tenés razón. Entonces esto no lo dije. La indeterminación elevada al cuadrado no sabemos qué es. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La estrategia es factorear y simplificar.
Entonces nos queda x menos 1 por x más 1, dividido x menos 1. Simplificamos. Y todo esto elevado a la 2x. Y entonces nos queda límite cuando x tiende a 1 de x más 1 elevado a la 2x. ¿Y aquí hay indeterminación? No. Entonces nos queda 2 al cuadrado. 4. ¿Estamos bien? ¿Está fácil? Sí. Bueno, Sí. la manera Perfecto. en que ustedes lo tienen que hacer es como la están viendo ahí. Tienen que indicar la indeterminación y después desarrollar la estrategia, eliminar la indeterminación y sacar el límite con lo que les queda. Sí, quería alguien preguntar algo. Quería preguntarle si nos puede tocar, o sea, como hizo recién el ejemplo que había puesto mal, de que nos toquen dos indeterminaciones en una sola función. Puede pasar, Sí, ¿verdad? sí, sí puede pasar. Entonces se resuelve de a una. Se resuelve Bien, bien. primero la base para ver si da 1. Si llega a dar 1 y el exponente infinito es otra indeterminación. Si la base nos da 0 y el exponente es 0, nos da otra indeterminación. Y entonces hay que resolver a partir de ahí la siguiente. Así hasta que despejamos todas las capas de pintura. Bueno, Bien, profe. muy buena la pregunta. Vamos a ver el ejercicio 8. Si no hay dudas de esto, pero antes tenemos que hacer la visualización de cómo queda en el GeoGebra, ¿verdad? En el GeoGebra, vamos a ver si modificamos esto. Lo que vamos a hacer es poner un paréntesis grande. Y acá arriba, x cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1. Borramos esto. Y abajo es x menos 1. Y todo esto elevado a la 2x. Entonces vamos a poner paréntesis, 2x, cerramos paréntesis. Ahí está. Damos enter. Y ahí tenemos la función. Necesitábamos el problema es cuando x tiende a 1. Entonces vamos a poner nuestra recta vertical en 1. Hay que darle enter, si no, no cambia. Y aquí lo vamos a achicar. Y el punto era 1 y 4 era, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahí está. Lo vamos a agrandar para que lo vean. Ahí está en 4 y está el punto vacío en 4. Ahí está la función. Pasa por 1, 4, pero ese punto no pertenece al dominio, el x igual a 1, entonces el punto que produce el x igual a 1 igual a 4 tampoco está en la función, en la curva de la función. ¿Está bien? Sí, profe. Buenísimo. Vamos de nuevo a la pantalla blanca y vamos a desarrollar algunos puntos del problema 8 para que ustedes vean cómo se resuelve. En el ejercicio 8 vamos a desarrollar el punto B. En el B tenemos que resolver el límite cuando x tiende a 0, no, perdón, a infinito.
Sí. Acá cambia la situación. Ya es un... Primero tenemos que tener en cuenta el dominio de la función. El dominio de la función son los reales menos el 0. Pero cuando x tiende a infinito, el 0 no nos importa. Tiende a más infinito. Entonces nos queda una indeterminación de infinito sobre infinito. ¿Está bien? ¿Qué es un infinito? Por ejemplo, x lo cambiamos por 1.000.000. Entonces nos queda 1.000.000 al cuadrado arriba por 3 más 1. 1.000.000 de 1.000.000 por 3 son 3 millones de millones más 1 no se nota. La raíz cuadrada de eso es 1.000.000 aproximadamente, abajo tiene 1.000.000. No sabemos qué da ese cociente. A medida que crece, si ese cociente se diverge o si confluye a un valor fijo. Es una indeterminación. Entonces ahora tenemos que solucionarla. Factoriar no es una opción. No podemos factoriar esto, porque no nos conduce a nada. El método no es factoriar. El método es sacar, vamos a poner primero método, sacar factor común x en su máxima, con su máximo exponente. Y simplificar infinito sobre infinito, que es x sobre x, en este caso. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hace? El numerador es complicado, porque hay que sacar x arriba. Entonces se hace así. Noten que no dejo de escribir límite cuando x tiende a infinito en cada paso que haga. Dentro de la raíz cuadrada se saca factor común en su máximo exponente. Y adentro, en el paréntesis, nos queda 3 más 1 sobre x cuadrado. Y abajo ya está sacado factor común x. Como la raíz cuadrada es distributiva respecto del producto, y acá tenemos dos factores, x cuadrado y el paréntesis, entonces nos queda raíz cuadrada de x al cuadrado por raíz cuadrada de 3 más 1 sobre x cuadrado. Y abajo nos queda x. La raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x. Y entonces, ¿cómo se resuelve esto? Fíjense que x tiende a más infinito, entonces es lícito cambiar el valor absoluto por su argumento, porque son valores positivos. Y ahí sí lo simplificamos. Si el valor del límite tendería x a menos infinito, el valor absoluto de x se cambia por menos x. Y cuando simplificamos nos queda un menos 1. Entonces ahora el límite nos queda de la siguiente manera. Y 1 sobre infinito al cuadrado da 0. Nos queda raíz de 3 más 0. Igual a raíz de 3. Y este es el límite. Profe, ¿por qué x no está dividiendo a la raíz? O sea, ¿por qué deja de dividir a la raíz cuando pasa valor absoluto a la x? Sigue dividiendo la raíz. Nada más que lo puse ahí para evidenciar que lo puedo simplificar. Sigue, si yo tengo la raíz, es un número aparente dividido 1. Y tengo acá
Si yo uno la recta, está dividiendo todo. Ah, bien, bien. Que bien que lo acomode así no significa que deje de dividir a todo lo que es el numerador, ¿no? Bien, porque está factoriado. Bien, y entonces, ¿alguna duda sobre esto? Yo, profe, le hago una consulta. Sí. Yo la otra vez, más o menos, vimos con el profe Saavedra algo similar. Y bueno, exactamente lo mismo le consulté yo porque es lo que yo imagino. Porque él desarrolló lo que sería el valor absoluto. Y yo le dije si hacía falta, ya que al tender a infinito positivo, por la definición de valor absoluto es X simplemente. Y él dijo que sí hay que resolverlo al valor absoluto e incluso con el valor de X tendiendo a menos infinito. Le consulté nuevamente si por qué, si es que X no tendía a valores negativos, pero bueno, él dijo así. Bueno, la pregunta esa se resuelve de la siguiente manera. Primero resolvemos en el argumento del límite y nos queda el valor absoluto, que sirve para todo. Después vemos a qué tiende X. Si tiende a un valor positivo, se eliminan las barras de valor absoluto y se reemplaza el valor absoluto por lo que hay adentro. Por lo que vos decís. Como el argumento es positivo, se puede hacer eso. Y cuando es negativo, cuando X tiende a un valor negativo, cambiamos el valor absoluto por menos el argumento. Sí, ¿Por eso qué lo sí, hacemos en me ese explico. momento y no Lo que pasa es antes? que él dijo que hay que resolverlo también a cuando tiende a menos infinito. Bueno, lo que pasa es que primero no sabemos. Primero se resuelve dentro del argumento y después se ve qué se hace con el valor absoluto. ¿Por qué? Si lo hacemos antes, a veces nos podemos equivocar y el X tiende a un valor negativo y entonces se nos arma lío porque sale de signo contrario. Y ahí te quiero ver porque no lo vas a ver, revisando no lo vas a ver. Si lo tomamos como un procedimiento estándar, primero resolver los valores, teniendo valores absolutos, y después tomar la decisión según el argumento, a partir de esta parte, nosotros podemos cambiar a dónde tiende. Podemos decir, a ver, ¿cuánto es el límite este cuando X tiende a menos 10? Y ya sabemos que hay un valor absoluto. Si no, después tenemos que resolver todo de nuevo. Este sería el caballito de batalla. Este nos permite disparar para cualquier lado, aún cambiando la partícula del límite que indica a dónde tiende. ¿Sí? Como metodología, yo aconsejo esto. Si vos lo haces... Sí, que la resolución era la misma. Solamente que usted ya lo terminó al ejercicio ahí y el profesor te decía que hay que hacerlo también para el límite cuando tiende a menos infinito. bueno, depende la consigna. En esta consigna no aparece X tendiendo a menos infinito. Claro, bueno, por eso le decía yo, o sea, yo es la consulta que le hice al profesor Saavedra porque era más o menos el mismo ejercicio. Claro. Y tendía a más infinito y le digo, pero ¿por qué es necesario hacerlo a menos infinito si Él, desde el punto de vista didáctico, te quiere enseñar que es importante resolver primero así y después ver a qué tiende. Y te da como ejemplo, tal vez no lo dijo tan explícitamente o con tanto detalle, qué pasaría cuando X tiende a menos infinito. Pero en este ejercicio solamente dice a más infinito, ¿no es cierto? La consigna. Si ustedes resuelven así en el parcial... Yo le pregunté por qué lo hacía así y le digo si es que habría que resolverlo en parcial también de la misma forma. Sí, dijo, es a los dos lugares. Bueno, no, depende de qué te pide la consigna. Lo que él te está enseñando qué pasa en los dos casos. Y cuando en los dos casos se tiene que resolver así, con el valor absoluto. Pero no los dos límites, son dos límites distintos. Una pregunta, profe, ¿qué pasa si se da una indeterminación nuevamente si se hace con menos infinito, por ejemplo? En el caso que se dé. Y se vuelve a resolver la indeterminación. O sea, se tendría que factorear de vuelta, digamos. No sé, si da infinito sobre infinito, no se factorea. Ah, bien.
se saca factor común X, nada más. Pero si es 0 sobre, lo que te queda es 0 sobre 0, sí se factorea. Son distintos los métodos según en qué situación estás, ¿sí? Bueno, creo que quedó claro, ¿no es cierto?, de que el profesor te estaba enseñando todas las posibilidades, pero que vos tenés que responder a la consigna en el parcial. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, una consulta. Sí. ¿Puede ser que haya otro método de que tenemos que dividir todos los números de la expresión sobre la x de mayor exponente? Bueno, es que eso es sacar factor común. Fíjate, lo que vos recordaste es parte del procedimiento de sacar factor común, que yo lo obvié porque supongo que ustedes ya han hecho el ingreso, ya saben sacar el factor común. En el momento acá, he dividido, fíjense, originalmente tengo 3x cuadrado más 1. Y a eso le saco factor común x cuadrado y a la expresión que me queda la divido en x cuadrado. Y me queda el primer x cuadrado, lo dejo como está, que multiplica a 3x cuadrado sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. ¿Y esto cómo se resuelve? Queda x cuadrado por 3, porque se simplifican estos dos, y más 1 sobre x cuadrado. Lo que vos me dijiste es el procedimiento para sacar factor común, pero el método es el mismo. Ah, ya entendí, profe. Ya entendí. Perfecto. Gracias. Bien, bien. Profe, Me disculpe. gusta cuando entienden. Sí. Con lo que dijo mi compañero también, yo había visto un método de resolución que era lo mismo, solo que al denominador también se le sacaba factor común por el mismo que se había sacado en el numerador. Sí. En este caso, por ejemplo, como es x, quedaría x sobre x Claro, cuadrado. ya no hace falta sacar común, Claro, factor ahí común. no Pero haría si falta. tuviéramos un polinomio o tuviéramos una raíz cuadrada también, sacamos, pero no con el mismo exponente, sino con el mayor exponente posible. Del denominador en este caso. De cualquiera de los dos, el numerador y el denominador, vos tenés que agarrarlos independientemente y sacar el mayor exponente posible. Pero, o sea, para el numerador se saca el mayor del numerador o se usa el mismo para los dos, el mayor No, para los se dos. saca el mayor del denominador en el denominador y el mayor del numerador en el numerador. A veces bien. te queda x cubo sobre x cuarta para simplificar. Se simplifica el x cubo con el x cubo de abajo y nos queda 1 sobre x. Si x tiende a infinito, este cociente tiende a 0. Y ese es un resultado válido para el límite. Bien, profe, gracias. O al revés, puede ser que sea x a la cuarta sobre x cubo o x cuadrado. Se simplifica lo que se puede y nos queda que cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito. Y eso también es un valor válido para el límite. ¿Se entendió? Sí, profe. Siempre se Gracias. saca en su mayor exponente. Y después vemos, si son iguales, se simplifica y da un número. Pero no siempre pasa eso. Muy buenas las preguntas. Me encantó. Así sí vale la pena enseñar. Yo los aliento a que sigan preguntando, ¿no? Vamos con el C. En el C tenemos otro desafío que requiere otra técnica, otro método. Y aquí nos queda la indeterminación infinito menos infinito. ¿Por qué es una indeterminación esto? Bueno, a medida que va creciendo el infinito, no sabemos cuál crece más rápido. Pueden crecer igual y la diferencia entre los dos infinitos siempre es un valor constante. O puede ser un valor que va creciendo y tiende a infinito. O sea, puede ir a un valor A, puede ir a infinito, puede ir a cero. Perdón. No sabemos a dónde va. Por eso es una indeterminación. No podemos definir la tendencia.
Esto es una indeterminación y hay que solucionarla. ¿Cómo se soluciona? Profe. Bueno, eliminamos las raíces cuadradas, están molestando. Para eliminarlas usamos el concepto de multiplicar y dividir por su conjugado. Si yo multiplico un número por otro número y lo divido por ese otro número, sigo teniendo el mismo número inicial. Con la desventaja que yo puedo combinar acá y me da una diferencia de cuadrados aquí en términos generales me queda valor absoluto de x más 5 menos valor absoluto de x sobre el paréntesis de la suma de las dos raíces. Pero como x tiende a más infinito, podemos reemplazar los valores absolutos por lo que está adentro de su argumento, ¿no es cierto? Y entonces nos queda x más 5 menos x. Y abajo nos queda acá se cancelan las x y nos queda y nos da 5 sobre infinito más infinito. Y esto es 5 sobre infinito. Y esto es 0 por valores mayores. Y ese es el resultado. Entonces, la estrategia, cuando tenemos infinito menos infinito, es multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Está bien? Disculpe, profe, ¿podría explicar de nuevo lo que hizo cuando están los valores absolutos para sacarlos, por favor? Ah, bien. Como x tiende a más infinito, entonces es lícito o es legal reemplazar los valores absolutos por sus argumentos positivos. Y entonces me queda así. Solamente vale cuando x tiende a más infinito. Si x tiende a menos infinito, hay que cambiar los argumentos por sus valores negados, sus argumentos negados. Me quedaría menos x menos 5 menos menos x. Se cancelarían los x y me quedaría menos 5. Ese menos 5 acá hace que bueno, ahí tenemos un problema porque esto quedaría raíz cuadrada de un número negativo y acá raíz cuadrada de un número negativo. No habría tendencia x a menos infinito, no va porque no existe en la función esta en el dominio del menos infinito. No lo puedo resolver. Pero solamente existe la tendencia a más infinito. Entonces ahí lo puedo resolver sacando las barras de valor absoluto y reemplazando los valores absolutos por sus argumentos, si estos fueran positivos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Profe, Sí. es similar a lo que preguntaba mi compañera. En este caso, en la diferencia de cuadrado, usted en vez de cancelar la raíz, por así decirlo, lo pasó a valor absoluto solo porque eran valores positivos, ¿verdad? O sea, eso no se podría hacer si el límite hubiera sido para Tal cual. x tendiendo a menos infinito. Tal cual. Es más, yo lo que les estoy dando es un extra que no es estrictamente matemático. ¿Saben por qué? Porque
ya habíamos visto en el ingreso que el valor absoluto era la raíz cuadrada del número al cuadrado. Pero si yo hago al revés, es distinto. Perdón, esto es igual a valor absoluto. ¿Sí? Y si yo hago raíz de x al cuadrado, esto no es valor absoluto. Porque esto solamente vale para los x que pertenecen a la parte positiva de los reales. En cambio, este x pertenece a todos los reales. Entonces, esto no está bien desde el punto de vista estrictamente matemático. Tendríamos que sacar las barras de valor absoluto. Esto se ve cuando quiero hacer a menos infinito, veo que menos infinito no está contenido en el dominio de la función. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí entendí. Sí. Perfecto. Sí, profe, gracias. Bien, vamos al E. Esta clase va a estar, apenas me la entregue el Zoom, la voy a pasar al YouTube, ¿sí? ¿Qué hora es? Tenemos media hora todavía. Vamos bien. Cuando x tiende a más infinito, de 3x más raíz de x más 8 sobre raíz de x más 3 más 2x. Bueno, acá ¿qué tenemos? Infinito sobre infinito. ¿Cuál es la estrategia? Sacar x en su mayor exponente. ¿Qué tenemos de problema? Tenemos de problema que tenemos un polinomio combinado cosas irracionales. Y entonces tenemos que hacer dos pasos. Primero sacar factor común dentro de la raíz y después sacar factor común x. En ambos casos, el mayor exponente que vamos a sacar es x a la 1. Y ahí eliminaríamos el infinito sobre el infinito con suerte. Todavía no lo sabemos. Entonces hay dos pasos. El primer paso es sacar factor común x de la raíz. Cuadrada. Y el segundo paso es igual a lo que teníamos antes. Sacar x, factor común en toda la expresión, tanto en el numerador como en el denominador, y ver si lo podemos simplificar a la indeterminación infinito sobre infinito. Bueno, ¿cómo se saca esto? El 3x lo dejamos quieto por ahora y trabajamos solamente con la raíz del numerador. Dentro de la raíz sacamos factor común x y nos queda 1 más 8 sobre x. Y aquí tenemos un producto. ¿Está? Abajo hacemos lo mismo. ¿Alguna duda sobre esto? No. No. Ahora hacemos la propiedad distributiva de la radicación respecto del producto. Ahora,
multiplicamos y dividimos por raíz de x el término que tiene raíz de x. Todavía no tocamos el 3x. Perdón, este es 3. No es 8, pero no importa. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Sí, profe. Perdón, no es valor absoluto de x. Es x. ¿Por qué no es valor absoluto, profe? Porque es, para que sea valor absoluto, tiene que ser raíz cuadrada de x al cuadrado. Y esto que yo pongo es raíz cuadrada de x al cuadrado. Y es distinto. Esto es valor absoluto de x y Sí, sí, esto es raíz de x al cuadrado. Es distinto. Sí, me confundí. Entonces, llegó el momento de sacar factor común x. Laborioso, ¿verdad? Simplifico x sobre x. Ahí simplifico el infinito sobre infinito. Elimine la indeterminación. Ahora reemplazo. Me queda 3 más 1 sobre infinito por raíz de 1 más 0. Y abajo me queda 2 más 1 sobre infinito por raíz de 1 más 0. Y esto es igual a 3 más 1 sobre infinito y abajo 2 más 1 sobre infinito. Y es lo mismo que 3 más 0 sobre 2 más 0 y es igual a 3 medios. 1,5. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Hay 2 veces en que el infinito está en el denominador, que eso es a lo que tiende este método, y me saca toda la basura y me despeja el camino a encontrar el límite final. El primer caso es lo que está dentro de la raíz. 8 sobre infinito tiende a 0. Cuando x tiende a valores más grandes, 8 sobre infinito se hace cada vez más insignificante. Entonces la raíz de 1 tiende a 1. Es el 1 que yo tengo acá. Este infinito de abajo es el que corresponde a la raíz de x. Raíz de x de 1.000.000 es 1000. Sigue siendo un número grande. 1 sobre 1000 es una milésima. Esto
multiplica a cualquier constante que haya quedado de la raíz, multiplica por un valor muy pequeño y lo convierte aproximadamente en 0. Es lo que decimos acá, 3 más 0. Lo mismo pasa en el denominador. Entonces termina quedando el cociente de lo que eran los factores que multiplicaban a los x lineales. Esto no es una regla para seguir lo que acabo de decir, es una aproximación. Eso nos permite tener una idea. Pero hasta que no hacemos todo este proceso completo no podemos asegurar que esa idea inicial se concrete. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. La única parte que yo no entiendo, me perdí un poco, fue en la tercera parte del límite, en la que escribe X, sí, es Sí. de la X, en la parte Correcto. de la... Si Sí, yo multiplico y divido por raíz de x. sí, ¿Por qué lo hago? Porque mi intención es que quede un x acá en el numerador para sacar factor común. sí, Si no tengo una x no puedo sacar factor común. Y si no puedo sacar factor común x en su mayor exponente, no puedo simplificar la indeterminación. Por eso es que recurro a este artilugio de multiplicar y dividir por un número igual para que... bien, bien, gracias, profe. El objetivo Entendí. es tener una x en el numerador. Sí. Para poder sacar como factor común. Y eso es parte Gracias. del método, ¿sí? Bien. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos. Vamos a ver. Aguárdenme un momento. Vamos a ver el ejercicio 9. En el ejercicio 9 vamos a plantear algunos puntos. Por ejemplo, el A. La función es x sobre x cuadrado menos 4. Y dice, dadas las siguientes funciones, determina si poseen asíntotas verticales y horizontales y luego verifica gráficamente utilizando el software de GeoGebra. Básicamente nos piden que hagamos el análisis de asíntotas, pero ahora con la herramienta de límite. Y no hagamos la tabla de valores, ¿sí? Ahora, si yo tengo dudas con el límite, lo que tengo que hacer es la tabla de valores, que esa no le erra nunca. Es más laboriosa, pero nos da un 100% de seguridad. Ahora, cuando dominemos límite, ya no vamos a tener ese problema. Bueno, lo primero que hay que hacer acá es el punto 1, sacar el dominio. No podemos arrancar ningún estudio hasta que no sepamos el dominio. En este caso, x cuadrado menos 4 tiene que ser distinto de 0. Y aquí nos queda x cuadrado distinto de 4, valor absoluto de x distinto de 2, y entonces x no puede ser ni menos 2 ni más 2. Entonces el dominio de la función son los reales menos el menos 2 y el 2. Ahí está el dominio. Ahora, sabiendo que ese es el dominio, cuando hacemos el estudio de asíntotas, sabemos que para asíntotas verticales tenemos que estudiar en x igual a menos 2 y en x igual a 2. Profe, Sí. mientras el dominio sean todos los reales, ni nos molestamos en buscar la asíntota vertical. Eso es correctísimo. Si el dominio es todos los reales, no tenemos ningún lugar donde buscar asíntotas. Ah, bien, bien. Salvo que haya ramas, que el dominio sean los reales, pero sea de ramas ensambladas. En una de esas, en un ensamble de rama, una de las ramas se vaya
a infinito, y entonces ahí tenemos una asíntota. Pero si no, si es una sola expresión algebraica y el dominio es los reales, no hace falta buscar asíntota vertical, pero sí tenemos que buscar las horizontales. ¿Está claro? Bueno, veamos primero con menos 2. Entonces sacamos el límite cuando x tiende a menos 2 de la función x sobre x cuadrado menos 4. Cuando tiende a menos 2, nos queda menos 2 sobre menos 2 al cuadrado menos 4. Y esto es igual a menos 2 y abajo es 0. Está todo bien. Esto da menos infinito, pero no sabemos si es menos infinito o más infinito. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo se sabe? Haciendo el cálculo como un número muy próximo a menos 2. Exacto. O podemos hacer los límites laterales. Entonces acá arriba es menos 2. Si es menos 2,1 o menos 2 o menos 1,9, sigue siendo próximo a menos 2. Pero la cosa es acá. Menos 2 por valores menores al cuadrado es igual a 4 por valores mayores. Y entonces efectivamente es menos 2 por 0 por valores mayores y es igual a menos infinito. Pero cuando hacemos el límite lateral, cuando x tiende a menos 2 por valores mayores, nos da menos 2 en el numerador y abajo nos da menos 2 por valores mayores al cuadrado, nos da menos 2 sobre 4 por valores menores, menos 4, nos da menos 2 y acá 0 por valores menores, que son negativos, nos da más infinito. ¿Está bien? Sí, profe. Menos 2 por valores menores es menos 2,1, por ejemplo. Si eso lo elevamos al cuadrado, nos da 4,2. O sea, 4 por valores mayores. Es lo que usamos aquí. ¿Sí? Lo hacen a esto únicamente cuando lo tienen que hacer, ¿no? En toda la... Y menos 2 por valores mayores es igual a menos 1,9 por valores mayores. Esto da 3,889, creo que da. Y eso es igual a 4 por valores menores. Que es lo que usamos aquí. Y 3,89 menos 4 da un número próximo a 0, pero negativo. Con el signo menos de arriba se hace positivo. ¿Está bien? Sí, profe. Che, qué silencio. Bueno, ahí hicimos el estudio de la asíntota en x igual a menos 2. Y efectivamente, x igual a menos 2 es asíntota vertical. Y esta es el análisis de la tendencia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un resumen. El resumen es cuando x tiende a menos 2 por valores menores y tiende a menos infinito. Y cuando x tiende a 2 por valores mayores, a menos 2 por valores mayores, vamos a escribirlo bien. Y tiende a más infinito. Y eso nos dice cómo es la gráfica. Ahora
Vamos a borrar los límites laterales para tener espacio para hacer el análisis de la otra asíntota vertical posible, que es x más 2. Perdón, x menos 2, que es el valor x igual a 2. Hacemos este análisis, sacamos el límite. Y nos pasa lo mismo. Nos da 2 sobre 0 infinito. ¿Pero qué infinito? Bueno, hagamos los límites laterales. A 2 por valores menores, este es 1,9, por ejemplo, positivo. Al cuadrado da menor que 4, entonces da 2 sobre, perdón, acá es x, acá también es x. Nos da 2 sobre 4 por valores menores menos 4, nos da 2 sobre 0 por valores menores. El 0 por valores menores es signo negativo, entonces esto da menos infinito. Y el límite, cuando x tiende a 2 por valores mayores, de x sobre x cuadrado menos 4, es igual a 2 sobre 4 por valores mayores menos 4, nos da 2 sobre 0 por valores mayores, que es positivo, y nos da más infinito. Entonces acá, x igual a 2 es asíntota vertical. Y la conclusión es que cuando x tiende a 2 por valores menores, y tiende a menos infinito, y cuando x tiende a 2 por valores mayores, y tiende a más infinito. Profe, Sí. en un parcial, por ejemplo, yo veo que usted primero saca el límite para ver la asíntota vertical y después lo hace los límites laterales. ¿Yo puedo hacer primero los límites laterales y en base a eso concluir que si existe el límite Sí, en 2, por sí ejemplo? lo podés hacer así. Bien, gracias. Bien. Ahora tenemos que sacar las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales cuando x tiende a menos infinito. Entonces, tenemos que sacar factor común x en su máxima expresión. Arriba no hace falta, acá sacamos x cuadrado, nos queda 1 menos 4 sobre x cuadrado. Simplificamos lo que podemos. Y entonces nos queda 1 sobre infinito. Menos infinito, porque el x lo reemplazamos por menos infinito. Ahí hay un número negativo. Y en el otro paréntesis, el 1 es positivo, porque le sacamos una partícula ínfima. Y entonces esto nos queda 0 por valores menores, porque hay un signo menos. El límite, cuando x tiende a más infinito, se hace lo mismo. Saca factor común x cuadrado se simplifica lo que se puede y nos queda 1 sobre infinito positivo, 1 menos 0. Y esto da 0 por valores mayores, o sea, positivo. Entonces tenemos que y igual a 0 es asíntota horizontal. Pero cuando x tiende a menos infinito, y tiende a 0 por valores menores. Y cuando x tiende a más infinito,
y tiende a 0 por valores mayores. Cuando hacemos el gráfico de esto, vamos a hacer uno chiquito acá, vamos a poner asíntotas en azul en más 2 y menos 2. La gráfica, respetando esto, tendría que ser de la siguiente manera. Veamos la conclusión para x igual a menos 2. Cuando x tiende a menos 2 por valores menores, y tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos 2 por valores mayores, y tiende a más infinito. Cuando x tiende a menos infinito, y tiende a 0 por valores menores. Cuando x tiende a 2 positivo por valores menores y tiende a menos infinito, y cuando tiende por valores mayores a 2 da más infinito. Y cuando x tiende a más infinito va a 0 por valores mayores. Fíjense que ahí, además de saber de que porque tiene un x en el numerador, esto pasa por el origen, la curva tiene muchas posibilidades de ser así. Donde este es el origen, este es el eje Y, este es el eje X, menos 2 y 2. ¿Qué les parece? ¿Es importante o no es importante dominar límite para sacar el análisis de función? Es importante. Muy importante, porque si nos da solamente infinito y no sabemos los límites laterales, tenemos pocos datos, no sabemos por dónde da la curva. En cambio, así, en un ratito, sin hacer las kilométricas tablas de valores, inmediatamente podemos conocer cómo es el tema de las asíntotas. Está bueno, ¿no es cierto? ¿Profe? Sí. O sea, nosotros conocemos entonces los límites laterales, no solo nos dan las posibles asíntotas, sino también cómo sería la gráfica o por dónde va, ¿verdad? Claro, si vemos la tendencia, si hacemos los límites laterales con las tendencias, podemos predecir por dónde escapa la curva. Bien, profe. O por dónde acomete. Si a vos te dice de que el límite, cuando x tiende a menos 2, fíjate, lo voy a poner de otro color para que vos visualizás la potencia que tiene esto. Suponete que te diga que el límite, cuando x tiende a menos 2 por valores menores de la función, te da 1, pero por valores mayores, la curva en menos 2 sería, si esto es 1, 1 menos 2 sería un punto vacío, y acometería desde arriba, así. No es lo mismo que acometa desde abajo. ¿Se entiende? Sí, profe. Todos esos detalles los tienen que poder ver en la fórmula, haciendo estos análisis. Por eso esta materia se llama análisis matemático. Porque analiza la ecuación y sabe cómo es la gráfica. Y si vos sabés como ingeniero cómo es la gráfica, sabés cómo se comporta el fenómeno modelado con esa ecuación. Y eso es lo importante. Hacia eso vamos. Si ya han copiado o ya han entendido, borro y vamos a otro ejercicio. Vamos a ver el F. Cambio de tinta. Profe, Sí, disculpe, ¿no está por cerrar ya la asistencia? tiene razón. Nos queda poco tiempo. Quedan 6 minutos. Ya les doy la clave. Voy a dejar de compartir un momentito. Muchas gracias por hacerme acordar. Ya estaba tan entusiasmado.
Ahí está la clave. Pongan la asistencia, por favor, chicos. ¿Funciona? Sí, profe, sí funciona. Perfecto. Sí, profesor. Buenísimo. Bueno, yo sigo trabajando con la función g del punto f. Si esa es la función, lo que tenemos que hacer es sacar el dominio. Tenemos un polinomio en el denominador, cuando ese polinomio se haga 0, tenemos problemas. Entonces lo que se hace es x cuadrado menos x menos 2 distinto de 0. Usamos Bhaskara y nos queda 1 más menos raíz de 1 más 8 sobre 2. Nos queda 1 más menos 3 sobre 2. Entonces x1 es menos 2 sobre 2 menos 1. Y x2 es igual a 4 sobre 2, 2. Ahí están las raíces. Factoreo el denominador y me queda x menos 1, x más 1 por x menos 2. Entonces el dominio de la función es igual a los reales menos el menos 1 y el 2. Y hemos sacado el dominio, ¿sí? Una vez que tenemos el dominio, hacemos el análisis de asíntotas. Las asíntotas, primero hacemos el análisis de las asíntotas verticales. ¿En dónde? En x igual a menos 1 y en x igual a 2. Sacamos el límite cuando x tiende a menos 1 por valores menores de x cubo más x cuadrado sobre cuadrado menos x menos 2. O lo que yo puedo hacer, en vez de poner el denominador como polinomio, lo pongo como factores de raíces. X más 1 sobre x menos 2. Bueno, ¿cuál es el 0 acá? El 0 es x más 1, porque cuando yo ponga menos 1 en vez de x me da 0. Entonces pongo menos 1 al cubo más menos 1 al cuadrado y abajo va. Como es por valores menores, esto me da 0 por valores menores. Porque es menos 1,1 más 1 me da menos 0,1. Un valor próximo a 0, pero negativo. Y acá menos 1 menos 2 da menos 3. Entonces me queda menos 1 más 1. Y acá me queda 0 por menos 3. 0 sobre 0, indeterminación. Ah, toma mate. Tengo una indeterminación. ¿Cómo la resuelvo a esta indeterminación que es 0 sobre 0? ¿Alguien se acuerda cuál era la estrategia? Sacar factor común al mayor grado. En No, X3. eso es cuando es infinito sobre infinito. Ah, ¿verdad? 0 sobre 0 hay que factorear los polinomios en sus raíces para encontrar la raíz que hace 0. Si menos 1 hace 0 el numerador, ese polinomio del numerador, por el teorema del resto, tiene una raíz x más 1. Se puede hacer Ruffini entonces. Podemos hacer Ruffini. Hagamos Ruffini. Y acá es 1 para x cubo, 1 para x cuadrado, 0 para x y 0 para el término independiente. 1.
menos 1. 0. 0, 0, 0. Resto 0. ¿Cómo se interpreta esto? El límite se convierte en x cuadrado por x más 1. Es como sacar factor común. Es lo mismo. El paso más fácil hubiera sido sacar factor común x cuadrado en el numerador. Se simplifican los dos ceros. Y nos queda entonces nos queda menos 1 al cuadrado sobre menos 1 menos 2. O sea, menos 1 al cuadrado sobre menos 3. 1 sobre menos 3 igual a menos 1/3. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ahora fíjense que no importa si el x menos 1 va, si el x tendiendo a menos 1 va por valores menores o por valores mayores. En esta instancia, yo puedo poner el mismo límite cuando x tiende a menos 1 por valores mayores y me va a dar de x cuadrado sobre x menos 2, me va a dar 1 sobre menos 3. A ver, no, sería menos 2. 1 menos 3. No, está bien, es menos 3. Y va a dar menos 1/3. No importa si es por derecha o por izquierda, me da lo mismo. Y es un punto vacío que tiene coordenadas menos 1, menos 1/3. ¿Por qué es un punto vacío? Porque menos 1 no pertenece al dominio. ¿Se entiende? Voy a hacer espacio para poder trabajar. Pero tenemos que anotar las... O sea, ¿existe asíntota, no? No existe asíntota. Ah, no, Existe existe. un punto vacío, porque el límite no da infinito. Claro, infinito tendría que dar. Sí, sí. Entonces, en x igual a menos 1 hay un punto vacío de coordenadas menos 1, menos 1/3. ¿Está bien? Sí, sí. Ahora analizamos qué pasa con el otro punto que tenemos que estudiar que no pertenece al dominio. X igual a 2. Sacamos el límite cuando x tiende a 2 por valores menores de, ya lo factoriamos arriba, para simplificar, esto nos va a dar igual. No se hace 0, lo podemos simplificar. Y entonces nos queda de x cuadrado, x menos 2, aquí tenemos un 0 en el denominador. 2 al cuadrado, 4. Y abajo tenemos, si es por valores menores, 1,9 menos 2 da 0 por valores menores, da menos infinito. Y al revés, cuando x tiende por valores mayores, nos va a dar 4 sobre 0 por valores mayores, y esto nos va a dar más infinito. Aquí sí, x igual a 2 es asíntota vertical. Y cuando x tiende a 2 por valores menores y tiende a menos infinito, y cuando x tiende a 2 por valores mayores y tiende a más infinito. Ahí están las conclusiones.
Y ahora analizamos más menos infinito, en la misma función. Entonces, hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito. Y ya la podemos poner simplificada. Y cuando tiende a menos infinito, entonces queda más infinito arriba, porque está al cuadrado, y abajo queda menos infinito. Pero es una indeterminación. Para sacar esto, para eliminar esta indeterminación, tenemos que intentar sacar factor común en el denominador. 1 menos 2 sobre x. Cuando x tiende a menos infinito, simplificamos esto y nos queda infinito sobre 1 menos 0, o más 0. Y esto da infinito. Y cuando hacemos el límite, cuando x tiende a más infinito, da exactamente lo mismo. A ver, perdón, este es menos infinito. Y acá da menos infinito. Y ahí no da exactamente lo mismo. Uno menos 0, pero no importa. Sigue siendo un número constante en el denominador y arriba es infinito, queda más infinito. Entonces, y igual, perdón, no es así. No hay asíntota horizontal. ¿Por qué? Cuando x tiende a menos infinito y tiende a menos infinito, diverge. Cuando x tiende a más infinito y tiende a más infinito, diverge. ¿Qué significa? Significa que en la graficación de esta función, cuando x tiende a más infinito y tiende a menos infinito, va por acá. Y cuando x tiende a más infinito y... A ver, perdón, no va por ahí. Va por acá. Y esta diverge hacia el primer cuadrante. Cuando x tiende a más infinito y tiende a más infinito. Y acá al revés. ¿Se entendió? Tenemos un punto vacío en menos 1 menos 1/3 por acá. Y en 2 tenemos una asíntota que dice pasa por el origen y tenemos las asíntotas es cuando x tiende a 2 por valores menores y tiende a menos infinito. Y cuando tiende a 2 por valores mayores tiende a más infinito. Entonces esto es una cosa así y esto es una cosa así. Acá tienen voy a borrar las otras indicaciones para que ustedes vean cómo es la curva. ¿Qué les parece? Si la ponemos en el GeoGebra, vamos a ver una cosa similar a esta. X cuadrado x al cubo
era más o menos. Más. Y el cubo. Más x cuadrado. El exponente lo borro. Y abajo tengo x más menos 2 y tengo x más 1. Epa, ¿qué pasó? Ahí está. Ahí está. Miren cómo es la función. Tendríamos que poner como recta de asíntota x igual a 2 y como punto vacío y igual a menos 1 y acá en vez de 4 menos 1/3. Ahí está. Fíjense que la función hace exactamente lo que nosotros hemos predicho en el límite. Bueno, dejamos la clase acá. ¿Alguna consulta? Por ahora no, profe. No. Bueno, controlen con el GeoGebra a ver si hace lo que ustedes han predicho con la parte algebraica. Nos vemos la próxima semana y espero consultas por WhatsApp y también espero que vayan a la consulta el jueves y el viernes de 3 a 4 de la tarde. Nos vemos. Chao, profe, que ande bien.